Es el momento de las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. 58 muertos en las últimas 24 horas es el último balance de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Un bombardeo sobre un campamento de desplazados y sobre una escuela están entre los más recientes objetivos de los ataques, mientras las negociaciones para pactar un cese del fuego continúan. En Alemania sigue la conmoción tras el ataque contra un mercado navideño el pasado viernes. La oposición cuestiona a los servicios de inteligencia y si no se prestó atención a las alarmas que llegaron sobre el autor del ataque, incluso desde su país natal, Arabia Saudita. Ampliamos con nuestro corresponsal. Y se espera el anuncio de un nuevo gobierno en Francia. El primer ministro, François Bayrou, dará la conformación del gabinete, aunque no se esperan muchos cambios respecto al caído gobierno de Michel Barnier. Gracias por estar con nosotros y comenzamos este informativo con las noticias desde la Franja de Gaza. Allí 58 personas perdieron la vida en el último día como consecuencia de los ataques israelíes, según fuentes médicas palestinas en el terreno. Los fallecidos en el enclave superan ya los 45.300, mientras que entre los objetivos recientes de la ofensiva figuran ataques mortales dirigidos a personas desplazadas en campamentos y en una escuela. Veamos más en el informe. En el campamento de desplazados de Al-Mawasi, cerca de Khan Younes, estos palestinos buscan en los escombros lo que les queda después de un bombardeo israelí. En la noche del sábado, Israel atacó esta zona a pesar de haberla clasificada como segura. Varias personas fueron asesinadas, entre ellas niños. Miren, sangre, ¿dónde están las armas? No les dispararon con un cohete, sino con dos cohetes, no uno. No quedó nadie con vida. En ataques separados, el ejército apuntó contra una escuela que albergaba a personas desplazadas en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Aunque las negociaciones para un alto el fuego están en curso, la violencia persiste en la Franja de Gaza, dejando diariamente víctimas mortales y heridos. El ejército israelí ordenó también el cierre y la evacuación forzada del hospital Kamal Adwan en Beit Lahia. Este hospital es uno de los pocos que aún funcionan en el norte, donde miles de personas permanecen atrapadas bajo un severo asedio que ya dura casi 3 meses. En el plano humanitario, la situación es catastrófica. Israel sigue controlando la entrada de la ayuda internacional esencial para los 2 millones de habitantes de Gaza. Según la ONG Oxfam, en los últimos 2 meses y medio, solo 34 camiones con agua y alimentos han logrado ingresar al norte del enclave. La situación en Gaza es una pesadilla apocalíptica. Familias mueren de hambre. Los niños dependen de los desechos para alimentarse. Comunidades enteras son sistemáticamente privadas de una ayuda humanitaria vital. Tenemos muy poca esperanza de lo que viene. Según los últimos datos de las autoridades locales, más de 45.000 personas han sido asesinadas en Gaza en 14 meses de guerra. Vamos a noticias de Alemania. Este lunes el partido de extrema derecha AfD hace parte de una manifestación en Magdeburgo en homenaje a los 5 muertos y en torno a los 200 heridos que dejó el viernes el atropellamiento contra un mercadillo de Navidad por parte de un médico saudita. En el país hay cuestionamientos sobre las alarmas que había alrededor de este hombre, quien abiertamente expresó rechazo al mundo islámico, y sobre quien había un pedido de extradición. Previamente nos amplió sobre este tema desde Berlín nuestro corresponsal Thomas Sparrow. ¿Pudieron haber hecho más las autoridades alemanas para prevenir el atropellamiento múltiple en Magdeburgo? ¿Por qué los comentarios del sospechoso en redes sociales, muchos de ellos descritos como radicales e islamofóbicos, no encendieron las alarmas? ¿Y qué hay detrás de los informes de los últimos días que aseguran que las autoridades alemanas
recibieron advertencias sobre la radicalización del sospechoso, entre ellas advertencias de las autoridades de Arabia Saudita. Estas 3 preguntas clave están siendo discutidas intensamente en Alemania 3 días después del atropellamiento múltiple en Magdeburgo y a medida que se conocen más y más detalles sobre el pasado del sospechoso. También se discuten las posibles fallas de seguridad que pudieron haber dado paso a ese atropellamiento múltiplo y, por supuesto, las medidas que deben ser tomadas de aquí en adelante para prevenir que eso ocurra de nuevo, no solamente en los mercados de Navidad, que son tan importantes en la cultura alemana, sino también más generalmente en los espacios públicos del país. El debate político se centra en la responsabilidad política y también en las medidas que deben ser tomadas de aquí en adelante para mejorar la seguridad en Alemania. La oposición en el país, en especial el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, pidió que se realice una sesión extraordinaria en el Parlamento precisamente para analizar estas fallas. Mientras tanto, el gobierno alemán, en particular el Ministerio del Interior, aseguró que será todo lo posible por esclarecer los hechos, todo lo posible por encontrar la motivación del atacante, y eso incluye no solo analizar las advertencias que pudieron haber recibido las instituciones alemanas, sino también, por supuesto, mirar los comentarios del sospechoso en redes sociales. Vamos ahora a la actualidad francesa, que gira en torno al posible anuncio de un nuevo gobierno por parte del primer ministro François Bayrou. Se trata de una noticia que llegará en esta noche francesa, dado el luto y el homenaje por el desastre de Mayotte. Hay un árbol de Navidad en la residencia del primer ministro en París, pero no hay equipo de gobierno. Las cosas parecen estar atascadas a medida que se acerca la Navidad. François Bayrou está alineado a pesos pesados como Xavier Bertrand, ex ministro del partido de centro derecha, los Republicanos, que no cuenta con el apoyo del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional. Gérald Darmanin, antiguo ministro del Interior de Macron, que se dice que aspira al ministro de Asuntos Exteriores, y Elisabeth Borne, una de las ex primeras ministras de Macron, que podría recibir la cartera de Educación. Otro nombre que no deja de sonar es François Rebsamen, ex alcalde socialista de Dijon y ex ministro de Trabajo, que dice estar preparado. Para la ultraderechista Agrupación Nacional no hay nada nuevo. ¿Quién entiende lo que va a hacer François Bayrou, aparte de reciclar a todos aquellos que cometieron errores, que liquidaron el país, la misma gente? Algunos de los que ya están en el banco de los ministros podrían quedarse, entre ellos el ministro del Interior Bruno Retailleau, la ministra de Cultura Rachida Dati, Geneviève Darrieussecq, ministra de Sanidad, y Sébastien Lecornu, como ministro de las Fuerzas Armadas francesas. Laurent Wauquiez, antiguo presidente del Partido de los Republicanos, dice haber rechazado el Ministerio de Finanzas. El nombramiento para ese cargo parece ser uno de los principales escollos, mientras Bayrou intenta encontrar un equilibrio en el nuevo equipo de gobierno. Podríamos tener un tercio de leales a Macron, un tercio de la derecha vinculada a los republicanos. El problema es la izquierda. Se mencionan nombres como François Rebsamen, que ya apoyó a Macron. Una cosa es cierta, todavía no hay equipo de gobierno en Francia. En otros temas, el expresidente del gobierno español, Felipe González, propuso desde Madrid que el líder opositor venezolano Edmundo González regrese a su nación en un avión de España. Por su parte, el dirigente de la Plataforma Unitaria Democrática asegura que tiene un plan para asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Felipe González ofrece acompañar a Edmundo González en su regreso a Venezuela. Este lunes, el expresidente del gobierno español se ha ofrecido como mediador para una posible transición entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, el dirigente político y miembro del Partido Socialista Obrero ha afirmado con vehemencia que Edmundo González debe tomar el cargo de presidente de Venezuela en el territorio de su país y que el gobierno de Pedro Sánchez debe colaborar para que el oficialismo salga de forma ordenada del poder. Si yo tuviera que tomar las decisiones, lo llevaría en un avión como lo trajimos y lo llevaría en un avión y yo estoy dispuesto a acompañarlo. Por su parte, Edmundo González ha asegurado que tiene un minucioso plan para regresar a Venezuela con el ánimo de posesionarse como presidente el próximo 10 de enero. Yo no tengo restricción alguna para volver a Venezuela. Yo he dicho en diversas oportunidades que yo no voy a revelar
ni el día ni la forma en que voy a regresar a Venezuela. El pasado 20 de diciembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España otorgó el estatus de asilo a Edmundo González, quien se encuentra en el país desde el 8 de septiembre. La Fiscalía venezolana ha emitido varias órdenes de arresto que se encuentran vigentes en contra del candidato a la presidencia por la coalición de oposición Plataforma Unitaria Democrática. Hasta aquí las noticias. Sigan France 24 y france24.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los acontecimientos del pasado explican el mundo de hoy. Sumérjase en los orígenes de la historia. Conflictos armados, movimientos políticos, tendencias culturales. Acompáñenme en Historia por France 24 y france24.com.